Saludos a todos. Hoy retomamos la identificación, diferenciación y planificación de contenidos con la maestra Laura Amelia Núñez. El enfoque de las sesiones está centrado en la planificación para el logro de competencias y conocimientos fundamentales según el nivel, la modalidad y el subsistema. Iniciamos. Hola otra vez. En nuestro encuentro sobre la planeación dentro de un currículo por competencias, hablamos sobre los recursos. De ellos mencionamos su importancia, que tenemos que conocerlos, saber la variedad que existe, sobre todo porque ellos son parte de ese puente que construimos para que se logren los objetivos de aprendizaje. En esta ocasión, vamos a conocer un poco más a detalle sobre este tema. Primero, veamos la siguiente definición. Según nuestro currículo dominicano, los recursos de aprendizaje se definen como instrumentos, productos y materiales auxiliares que al ser utilizados durante las situaciones didácticas, favorecen el desarrollo de las competencias. Sánchez dice que un recurso es cualquier medio, persona, material, procedimiento que con una finalidad de apoyo se incorpore en el proceso de aprendizaje para que cada alumno alcance el límite superior de sus capacidades y potencie así su aprendizaje. Por tal razón, la importancia de los recursos no está en ellos mismos, sino en el uso que le demos. Podemos contar con infinidad de aplicaciones, páginas web, simuladores, recursos físicos, cualquier tipo de elemento que complemente nuestras clases y nos permita llegar al objetivo de aprendizaje. Pero eso va a ser posible cuando detrás de ellos exista una intencionalidad pedagógica. Como los recursos sirven para apoyarnos, es nuestra responsabilidad poder emprender un proceso de investigación para saber cuáles existen, de qué tipo hay, para qué me pueden apoyar y conocer ese banco de herramientas y recursos que permitan que mis estudiantes puedan alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Aparte de saber de su existencia, es muy importante que una vez localicemos los recursos, sepamos manejarlos a la perfección. Al momento de emprender esta búsqueda en el mundo de los recursos, nos vamos a encontrar con algunos entornos llenos de actividades, presentaciones, cualquier tipo de material o recurso creado por otro docente, y es bueno y válido, porque hay personas que han corrido delante de nosotros y han elaborado una serie de materiales, posiblemente para sus estudiantes, pero también para otros docentes como nosotros que en un momento necesitamos consultar. Como mencioné anteriormente, necesitamos saber qué buscamos. Sabemos que existen, claro está, pero cuando tenemos claro nuestros objetivos de aprendizaje y una intención pedagógica detrás de nuestra planificación, con mayor facilidad emprenderemos esa búsqueda y conectaremos muy fácilmente el tema, las competencias, los indicadores, los contenidos, la actividad que hemos diseñado y ese recurso que va a encajar completamente en el diseño de nuestra actividad. Ahora les mostraré 3 recursos que pueden complementar sus clases, tanto sincrónicas como asincrónicas. Lo más interesante de estos 3 entornos es que, aparte de tener la posibilidad de crear recursos desde cero, podemos utilizar otras actividades que otros docentes en algún lugar del mundo, con el mismo tema que estamos buscando, han diseñado, que podemos duplicar y adaptar para poder ajustarlo a nuestras necesidades. Claro, siempre que tengamos nuestros objetivos claros y sepamos lo que estamos buscando, podemos vincularlo fácilmente con nuestra malla curricular, garantizando el logro de los objetivos y el abordaje de los contenidos y las competencias. Veamos. El primer recurso que les voy a enseñar se llama Quizizz. QUIZIZZ.com. Recuerden las 2 Z's al final. Ustedes se pueden crear una cuenta como se la han creado en los diferentes recursos que han aprendido hasta ahora. Y les voy a enseñar 2 opciones para poder utilizar este recurso. Uno es, como anteriormente les había dicho, es un entorno donde yo puedo buscar actividades que otros docentes anteriormente han creado y puedo adaptarlas a mis necesidades. Lo otro es que puedo crear desde cero si no encuentro algo que cumpla con mis expectativas y lo puedo utilizar para mis clases ya sean sincrónicas o asincrónicas. Vamos a buscar algún recurso que exista. Supongamos que el tema que voy a trabajar es las plantas. Y busco. Fíjense cómo de manera automática lo ordena por el más relevante. Quizás muchas personas lo han utilizado. Y puedo ver los diferentes recursos que se han creado.
Este se llama partes de la planta. Dice que es primer y segundo grado. Asumamos que ese es el grado que yo estoy impartiendo. ¿Qué 3 elementos son comunes en la estructura de una planta? Me conviene. Hacen una pregunta de la raíz, de la ramificación de la raíz, los pelos absorbentes, la cofia, el tallo, las yemas axilares, yemas terminales, dónde se ubican las plantas, las partes que presentan las plantas. Bueno, a grosso modo me funcionan esas preguntas. Hay 2 que no quiero. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo le doy a editar y automáticamente lo duplica. ¿Por qué? Porque yo no puedo dañar el trabajo de otro. Yo no soy dueña de eso. Pero como es un recurso, fíjense aquí en esta parte derecha, dice que está público. Entonces yo puedo tomarlo prestado, pero si yo lo voy a editar y no lo voy a utilizar tal cual, hace una duplicación y yo puedo entonces utilizarlo como yo quiera. Puedo modificar la pregunta, pues quizás alguien de otro país creó ese recurso y utilizó palabras que aquí no utilizamos, o hay una pregunta que no necesito, o el tiempo que han puesto es muy corto. Entonces yo voy a revisar. Esta pregunta de los 3 elementos de la estructura, la quiero. La pregunta de la raíz también. La zona de ramificación, los pelos absorbentes, la cofia, el tallo. El tema de las yemas axilares quizás no es algo que aquí vemos, por lo menos en primero y en segundo de primaria. Le doy a eliminar porque no la quiero. Ni tampoco las yemas terminales. Sigo revisando. La zona laminar tampoco, la voy a quitar. Y me he quedado con un total de 9 preguntas. Como es algo en primero y en segundo de primaria que no vale nota, es solamente para validar los contenidos que he trabajado. Creo que con esa cantidad de preguntas me va bien. Como son muy pequeños, entiendo que 20 segundos es muy poco. Todavía tienen situaciones con la lectura, le toma tiempo poder leer, pero tampoco puedo extenderme tanto. Le voy a dar 30 segundos. Tengo que tener pendiente que como acaban de ser alfabetizados o continúan en el proceso de alfabetización, yo tengo que encargarme de leerles detenidamente la pregunta, leerles las opciones y validar que haya una comprensión. Tomemos en cuenta el internet, que cuando yo hablo no llega al mismo tiempo a cuando ellos escuchan. Si tengo los micrófonos abiertos, pueden que no me escuchen. Entonces, tomar en cuenta todo el ambiente que rodea ese proceso de esa clase para que ellos puedan prestar atención a las preguntas que ustedes están haciendo. Entonces, a todas las preguntas le puse 30 segundos para que ellos tengan tiempo suficiente para poder responder. Si quiero agregar nueva pregunta, hago clic en esta parte superior, pero en mi caso no quiero agregar más. Hago clic aquí arriba donde dice terminar y listo. No tuve que crear ninguna actividad desde cero. Pude reciclar eso que otro docente hizo. ¿Cómo lo utilizo? Tengo 2 formas: modo en vivo y modo asincrónico. Si lo voy a hacer en vivo, aquí dice iniciar una prueba en vivo, le doy clásico o a ritmo del instructor, pero para esto tenemos que tener la opción beta. Quizzes es un recurso gratuito, pero tiene su versión pagada, que tiene otras opciones, pero realmente la versión gratuita es bastante eficiente. Hago clic en clásico, hago clic en continuar y a mis estudiantes les presento esta pantalla. Preferiblemente le doy aquí donde dice compartir mediante, copio este enlace y lo puedo poner en el chat de la videollamada para que ellos solamente tengan que hacerle clic y entren inmediatamente en caso de que sea un único aparato que estén utilizando. Si tienen opción de otro aparato, entonces ustedes le presentan esta pantalla, que vayan a la página joinmyquiz.com y pongan ese código. Acá abajo les aparecerán los estudiantes que van a entrar a participar.
detuve la música para que puedan ver. En esta pantalla, si se fijaron, eliminé a un estudiante, me fijé que salió de sesión, parece que se le cayó el internet, y para que no le afecte en su rendimiento, solamente la quité de la pantalla y ya después me pongo de acuerdo con ella para poder continuar trabajando. También puedo ver la cantidad de preguntas que aproximadamente le faltan a mis estudiantes. Estos puntos no se corresponden obviamente con la nota, pero se le asignan los puntos por respuesta correcta y por velocidad al responder. Y puedo ver cómo van mis estudiantes. Yo puedo terminar el juego o esperar que ellos terminen como acaban de hacer y les voy a dar a terminar. Vamos a ver. Muy bien, tengo a Edgar en primer lugar, Yesenia en segundo y Anthony en tercer lugar. De esta manera puedo jugarlo en vivo. Cuando le doy a revisar, puedo ver las preguntas en las que más tuvieron equivocación mis estudiantes, lo cual me permite a mí reflexionar sobre el tema en el cual yo debería quizás retomar, abundar o abordar de otra manera para lograr que ellos puedan comprender mejor el material que yo he diseñado en mis clases. Le doy salir y uno de los elementos más importantes de este tipo de páginas son los informes. Pues cuando yo vengo acá donde dice informes, yo hago clic aquí y puedo ver por estudiante su puntuación y puedo descargar un documento en Excel que me permite ver cuáles son las preguntas correctas y las incorrectas de cada uno de mis estudiantes, suponiendo que también esto vale puntos y me permite de una manera objetiva asignarle una puntuación a mis estudiantes. Vuelvo a mi biblioteca y si no lo quiero jugar en vivo, como lo acabo de hacer, lo puedo asignar de tarea. Hago clic en asignar tarea, pongo la fecha de vencimiento, supongamos que tienen hasta el sábado 3 de octubre a las 4:15 de la tarde y le doy a continuar. Me arroja un enlace. En caso de que yo esté utilizando Google Classroom, puedo vincularlo inmediatamente o copio este enlace y lo puedo enviar o colgar en cualquier entorno de manejo asincrónico que yo esté utilizando. Y ellos pueden entrar sin necesidad de que nosotros lo activemos porque ya activamos que ellos lo van a hacer de manera asincrónica. El otro recurso que les voy a enseñar se llama Kahoot. Es muy similar a Quizzes. Yo puedo venir acá, le doy a Descubre y vamos a tomar el mismo tema, las plantas. Fíjense que también encuentro otros recursos que otros docentes han creado. Miren, esto lo han jugado 427 personas, 124, pero no sé, por ejemplo, este se corresponde con cuarto de primaria. Vamos a verlo. Al igual como hice con Quizzes, tengo que revisar pregunta por pregunta para poder validar que son los contenidos que yo estoy trabajando con mis estudiantes. Y si es el recurso que necesito. Supongamos que sí y le doy a editar. Porque quizás hay alguna pregunta que no me funciona. Al igual que en Quizzes, también le tengo que dar a duplicar para yo poderme quedar con una versión que yo misma voy a editar. Los seres inertes nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Me interesa esa pregunta, pues la dejo igualita y voy a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las funciones vitales que realizan los seres vivos? Me interesa esa pregunta, no la edito. El tema de los reinos. Quizás no la necesito tanto, entonces puedo borrarla. Aquí hay un zafaconcito del lado izquierdo y le doy a eliminar porque no me interesa esa pregunta. No lo abordé con tanta profundidad en mi clase, por ende no encuentro que sea justo evaluarlo, ese contenido. Vamos a ver. Este tampoco. Vamos a borrarlo. Esta pregunta me interesa. ¿De qué partes está formado el pistilo? Bien. ¿Cómo se llaman los órganos reproductores masculinos de las flores? Además de agua, sales minerales y aire que necesitan las plantas para fabricar su alimento.
Perfecto. Estamos en cuarto de primaria, veo que cada pregunta tiene 20 segundos. Ellos ya saben leer, ya saben escribir, tienen mucha seguridad al leer estas preguntas, por lo que yo entiendo que 20 segundos, como yo conozco a mi grupo, son suficientes. Ahora, si usted entiende que es mejor darle 30 segundos, usted puede hacerlo sin ningún problema. Terminó de editar su cuestionario, le da a este cuadrito verde aquí arriba de listo y ya. Le podemos dar jugar ahora o probarlo. Yo le voy a dar a probar para que ustedes vean cómo lo ven los estudiantes y cómo lo ven ustedes. A diferencia de quizzes, que fue el que acabamos de jugar, los estudiantes cuando están jugando de manera sincrónica, sí tienen que ver la pantalla de ustedes, los docentes. Entonces, este celular que aparece en el espacio izquierdo sería el dispositivo del estudiante. Si se fijan, me pide un PIN. Ese PIN está acá arriba. Los estudiantes pueden entrar por la aplicación si la descargan o por este enlace que dice kahoot.it. Entonces yo voy a poner el PIN, que es 871-6807. Entro. Este es mi nickname. Y ya vi que apareció mi estudiante. Yo voy a iniciar, voy a hacerlo yo sola esta vez. Me sale primero la pregunta. Apagué el sonido. Fíjense que sale en la pantalla de los estudiantes solamente las opciones de respuesta. Yo les motivo a que antes de iniciar el juego por primera vez le expliquen a los estudiantes qué van a encontrar ellos en su dispositivo para que puedan ver la correspondencia de la imagen con el color y la respuesta correcta. Yo tengo el control y yo soy quien tengo que estar dando a continuar para que pueda seguir avanzando. Listo, y ya terminé. Puedo ver las respuestas correctas o incorrectas de mis estudiantes. Aquí me sale un reporte de que hay 4 preguntas con dificultad. ¿Por qué? Porque los estudiantes que participaron en su mayoría se equivocaron en esas 4 preguntas. ¿Cuál es mi labor? Reflexionar sobre ese contenido, validar si realmente es necesario retomarlo con todos o con un grupo específico de los estudiantes. O puedo ver el reporte completo. Me salió un anuncio que si dejé de compartir pantalla, porque nosotros acabamos de jugar Kahoot de manera sincrónica y se supone quien debe tener acceso al reporte es el docente. Por ende, es importante ese anuncio que acaba de salir de que tengo que dejar de compartir pantalla. Y aquí puedo ver las preguntas, puedo ver por jugador su desempeño, cuántas preguntas correctas tuvo, por preguntas, cuál tuvo correcta y cuál no, y en caso de que tenga que tener alguna retroalimentación del juego. Como mencioné anteriormente, al igual que quizzes, también yo puedo crear desde cero un Kahoot. Nada más le doy a crear acá arriba y tengo diferentes opciones. Puedo escoger una plantilla puntual o crear desde cero y puedo crear mis distintas preguntas según el tipo de preguntas, valga la redundancia, que yo he escogido trabajar con mis estudiantes. En tercer lugar, tenemos este entorno que se llama Tommy. Es muy parecido a los 2 entornos que les acabo de enseñar, Kahoot y Quizzes. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Como ya jugamos en los otros 2 entornos, vamos a buscar solamente algún tema, iremos otra vez a las plantas para ver cómo se visualizan los contenidos o actividades en este entorno.
Este tema, importancia de las plantas para el ser humano. Vamos a ver si se corresponde con lo que yo quiero trabajar. Tiene un video, una pregunta de falso y verdadero, otra pregunta de falso y verdadero. Esas preguntas me funcionan. Valido que se alinea con mis contenidos, con las competencias que quiero trabajar, que tiene el lenguaje que yo utilizo con mis estudiantes. Y si cumple con esos requisitos, pues entonces le doy a presentar e inicio mi trabajo con esta actividad. Les paso este enlace a mis estudiantes, al igual que los otros dos entornos, con ese código. ¿Cómo funciona esto? Ellos entran y ven en secuencia esas actividades, ven ese video con las otras preguntas que vieron ahí de falso y verdadero como validación de la comprensión de ese contenido que se abordó. Otras opciones son que presentan algunas imágenes con preguntas o una serie de videos y se puede terminar con algunas preguntas. Esto se pudiera utilizar de manera sincrónica, pero sirve más para complementar o cerrar algún tema de manera asincrónica. Este es ese entorno, Tomi.digital. Ahora les presentaré un cuarto entorno. Los tres anteriores son muy similares, pues se puede utilizar de la misma manera, creando desde cero algún recurso o utilizando el recurso que otro docente ya creó. Este cuarto entorno es distinto, se llama Khan Academy y me permite trabajar con mis estudiantes, incluso creando un espacio para poder asignarles actividades. Yo soy maestra de tercer grado, supongamos, y creé mi espacio. Esta es una plataforma con recursos de aprendizaje que permite al docente complementar y dinamizar sus clases, tanto de manera sincrónica como asincrónica. Los temas dentro de Khan Academy son de matemáticas, desde preescolar hasta segundo de secundaria, cursos de preparación de matemáticas desde tercero de secundaria a la universidad, temas de ciencia, computación, economía y finanzas. En Khan Academy usted puede inscribirse, agregar la lista de sus estudiantes y asignarles actividades que automáticamente se sincronizan con la plataforma. En caso de utilizar Google Classroom como plataforma asincrónica, puede agregar su clase de Classroom y sincronizarla con Khan Academy e inmediatamente van a trabajar en conjunto. Este es un espacio que permite ver ejercicios distintos y ejemplos de explicaciones, tanto para los docentes, que puede servirnos como insumo de cómo abordar un tema, como para los estudiantes. Parte de una prueba diagnóstica y va llevando a los estudiantes acorde a sus necesidades de aprendizaje a través de retos y juegos. Sin embargo, como tenemos que cumplir con una malla curricular, lo ideal es que nosotros llevemos el control y llevemos el ritmo según el contenido que estemos trabajando, según el tema, las competencias e indicadores. Lo ideal es ajustar esas actividades que estamos promoviendo para que nuestros estudiantes trabajen, alinearlos a lo que dicen los contenidos que se están abordando en Khan Academy. Entonces, cuando yo entro aquí al entorno, yo le doy a asignar y yo busco el tema, multiplicación de un dígito. Y aquí yo puedo ver lecciones, que son las explicaciones, todas las lecciones. Y aquí tengo cuestionario de prueba, que nos enseña cómo lo ven los estudiantes y cómo lo veríamos nosotros. Vamos a ver, multiplicar por 2 y por 4. Tenemos ejercicios. Así lo veo yo como docente, pero podemos darle clic a la vista del alumno. Así lo ven los estudiantes. Ellos pueden ir respondiendo. Listo, y me muestra un resumen de las respuestas correctas o incorrectas. Cuando me muestra la lista completa, es la vista que tengo yo como docente, que me permite ver
cuáles son esos ejercicios que estoy asignando a mis estudiantes y poder validar si realmente es el contenido que yo quiero trabajar con ellos. Aquí en Estudiantes es que usted puede agregar a sus alumnos, puede vincularlos con su Google Classroom si es que está utilizando esa plataforma asincrónica, puede facilitarles un enlace o usted mismo crearle las cuentas. Cuando los tiene aquí inscritos en este entorno, permite ver el desempeño de los estudiantes con los puntos que tienen las actividades asignadas y poder darle seguimiento a su desempeño. Y listo, ese es Khan Academy. Luego de ver esta serie de recursos, nos preguntamos cómo los escogemos. Lo primero que tenemos que tener en mente es la intencionalidad pedagógica. Para poder apoyar el logro de las competencias y atender a los diferentes estilos de aprendizaje, tenemos que ser bien sabios en los recursos que escogemos de todos los que tenemos enfrente. Es importante tomar en cuenta que los recursos deben adaptarse a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y no al revés. No adapto a mi audiencia al recurso que yo localicé, identifiqué o incluso pude haber creado. Ese recurso yo busco la forma de que se adapte a la realidad de mis estudiantes, a sus necesidades e incluso al contenido que quiero medir, porque esos recursos me deben permitir lograr el aprendizaje o pasar ese termómetro para ver esas evidencias de lo que han logrado mis estudiantes a ese punto de mi clase. Existe una serie de criterios que debemos tomar en cuenta para poder seleccionar esos recursos. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad de investigación y curación de recursos. Mientras más lo hagamos, más afilado estará esa habilidad de poder curarlos. Esos recursos deben tener las siguientes características: ser de una fuente confiable, preferiblemente si son unas páginas de internet que sean .edu, .org, las terminales de un país posiblemente, o que sean páginas de mucho renombre. Que se relacionen con nuestra propuesta curricular. Muchos recursos quizás no son dominicanos. Tenemos el deber de poder buscar la alineación que tienen con los contenidos que abordamos. Si de ninguna manera pueden alinearse, pues entonces no es un recurso que debemos utilizar como apoyo para nuestras clases. Actualización de la información. Hay información que va cambiando todos los días, por eso tenemos que convertirnos en esos curadores de la calidad de los recursos e investigar, leer y validar que la información esté al día. Coherencia, pertinencia. ¿Con qué? Con los principios, con los contenidos, con las competencias, con los indicadores, con nuestra filosofía, con lo que creemos como centro, con lo que creemos como país a nivel de educación. Tiene que haber una coherencia porque es ese hilo conductor que permite que haya relación entre lo que estoy abordando, lo que transmito, lo que predico y ese recurso que utilizo como apoyo. Otro requisito o criterio para poder seleccionarlo es que sea de fácil acceso, que sea de fácil navegación, el lenguaje que maneja, que sea coherente con el que nosotros utilizamos, tratar de que sean los mismos términos. El castellano es muy variado, el español tiene muchas versiones, por ende tenemos que revisar primero, sobre todo si lo vamos a compartir con nuestros estudiantes, validar que sean los términos que ellos manejan. Que sea un material enriquecedor, que sea un material que pueda aportar positivamente a nuestras clases, que realmente cuando uno lo vaya a utilizar, uno diga, realmente era el recurso que necesitaba para poder dar el siguiente paso. Si no se siente así cuando lo va a utilizar o cuando lo utiliza para planificar, pues creo que no es el recurso idóneo. Polivalencia, que sea un recurso que permita trabajar diferentes habilidades, diferentes asignaturas, aunque está bien, por ejemplo, como vimos en Khan Academy, tiene una línea por la cual se dirige. Eso permite que haya un expertise detrás de las personas que están manejando ese entorno, pero también podemos buscar algunos otros entornos que nos permitan abrir o ampliar ese abanico de posibilidades de búsqueda de recursos. Y como inicié en esta parte, la intencionalidad pedagógica. Los recursos no son para agregarle tiempo o agregarle chulería a mi clase. Sí, me sirven para dinamizar, me sirven para enganchar con mis estudiantes, pero si no hay una intención pedagógica detrás,
realmente los entretuve por un tiempo y no lograron su objetivo. Para ir cerrando, no podemos olvidar que lo más importante relacionado al tema del manejo de los recursos es justamente esto, la intencionalidad pedagógica, garantizar la coherencia con nuestra malla curricular y nosotros, por nuestra cuenta corre, desarrollar esa habilidad de autogestión, de autobúsqueda y de curación de recursos que permitan complementar nuestras clases. No solamente buscar recursos que yo pueda utilizar en vivo o que los estudiantes utilicen, sino nosotros como docentes para poder alimentarnos y enriquecer nuestra planificación y ver distintas maneras de cómo podemos abordar incluso un contenido. Ahora te toca a ti. Toma tu planificación, sea cual sea el instrumento que hayas escogido o el formato que hayas seleccionado para poder planificar. Atrévete a explorar estas páginas que te presentamos el día de hoy. Busca un tema, competencia, indicadores, contenidos, diseña alguna actividad y consulta algún recurso que te permita enriquecer tu planificación a ti como docente, pero quizás también utilizarlo de manera sincrónica o asincrónica que sirva como puente para que tus estudiantes puedan lograr sus objetivos.
Hola, ¿qué tal? En un encuentro anterior hablamos sobre la importancia de conocer y manejar a la perfección aquellas estrategias de enseñanza que permiten el logro de los aprendizajes. En esta ocasión estaremos hablando sobre las situaciones de aprendizaje, estrategia que perfectamente permite esa conexión entre la realidad y la relevancia de los contenidos a abordar dentro de nuestro salón de clases, en este caso virtual. Veamos el siguiente video. Pasé por todos los niveles del sistema educativo y siempre encontré el mismo escenario. Un escritorio, el profesor, 30 bancos, alumnos y un pizarrón. El sistema educativo nunca cambió. Es exactamente el mismo que el siglo XVIII cuando se inventó. Hoy me encuentro trabajando en un colegio que podría considerar la escuela del futuro. Cada uno de mis alumnos tiene sus computadoras personales, incorporamos el celular a nuestras clases, tenemos internet, plataformas virtuales, tenemos Wi-Fi, la nube. Pero justamente porque tenemos todos estos recursos al alcance de nuestras manos, es que estoy convencida que no basta con poner la tecnología al alcance de la educación. Somos nosotros, los docentes, los que debemos desarrollar cerebros frescos, cerebros creativos, cerebros flexibles, para que puedan desenvolverse en este mundo tan cambiante y competitivo. Porque el mundo sí cambia, no como la educación. Convencidas que sin pasión y sin motivación la educación no puede darse, a principios de este año, en abril, nos sumamos como equipo directivo a una gran oportunidad, a un equipo de trabajo denominado Clubes TEDed. Esta organización tuvo la brillante idea de buscar docentes de todo el país que quisieran acompañar a sus estudiantes en la búsqueda de sus intereses, de sus motivaciones y desarrollar habilidades que le permitan generar ideas y comunicar ideas. Convencida de que era una oportunidad única para dejar mi clase de lado, mi clase tradicional, decidí ponerme la remerita de Clubes TEDed y desarrollar en mis alumnos esas habilidades que considero les sirven para la vida. Este proceso consiste de una serie de encuentros planificados, organizados, y terminan en una charla corta, estilo TED. Pero lo más importante de todo este proceso es justamente eso, el proceso. Eso que hacen los alumnos, cómo interactúan, lo que pasa entre el profesor facilitador y el alumno. Y eso es de lo que hoy les quiero contar. Al principio este proceso fue, ¿cómo decirles? Horrible. Realmente no encuentro otra palabra mejor para poder decírselos. Empezamos bien, pudimos romper con los límites del aula, sacábamos los bancos, interactuábamos en el piso, contábamos nuestras historias, nos emocionábamos, tomábamos mates. Pudimos llegar a hacer el clima del aula taller, pero en un espacio de reflexión personal, de autoconocimiento, les pedí que investigaran dentro de ellos mismos cuáles eran sus intereses, sus inquietudes, las cosas que realmente les gustaban y los motivaban. Nunca pensé que les iba a costar tanto esta actividad. Les costó muchísimo encontrar cosas que les gustaran. Me encontré alumnos que con nada se motivaban, nada les interesaba. La verdad que fue una experiencia demasiado difícil. No encontraban sus ideas propias y mucho menos se sentían capaces de comunicarlas frente a una audiencia. Les cuento el caso particular de Juan Pablo. Juan Pablo es un alumno excelente. Como ustedes saben, ese alumno excelente que puede ser para un profe, puede no serlo para el otro. Y Juan Pablo para mí era ese alumno, era como la piedrita en el zapato. Juan Pablo estaba siempre ahí a un costado, calladito, no peleaba, no me peleaba nada, pero le costaba muchísimo interactuar con sus compañeros. Empezamos a hablar con Juan Pablo, empezamos a interactuar con él y la verdad que no podía entrar a este taller. Así como Juan Pablo, los chicos también se empezaron a enojar, pero tanto se enojaron que empezaron a hacer una movida para que me echaran de la escuela. Siempre fundamentando, hablaban con la directora, hablaban con la representante legal, decían que yo no cumplía con mi trabajo, que en qué parte de mi planificación estaba que yo tenía que indagar sus intereses personales, que por qué yo, incorporando el mate al aula, me quería hacer la amiga de ellos, y ellos obviamente no querían una amiga. Ellos querían una profesora que les enseñara conocimientos específicos.
Realmente íbamos por caminos separados. Ellos querían que yo desistiera del taller, que volviéramos a las clases normales. Y sí, era más fácil para ellos buscar en internet que buscar dentro de su interior. Tanto hicieron que, como no pudieron cumplir con su objetivo, que era echarme de la escuela, empezaron a boicotearme el taller. Entonces faltaban, me dijeron que todos iban a llevar mi materia a diciembre. Claro, en diciembre no podía tomarles yo la charla ante una audiencia. Ahí recién me hizo el clic. Ahí entendí que si yo no cambiaba mi metodología, ahí entendí que si yo no salía de mi zona de confort, no iba a poder lograrlo, no iba a poder acompañarlos. Entonces empecé a experimentar como encuentros individuales, en donde charlábamos, realmente me empezaron a contar qué cosas extraescolares les gustaban, y de a poquito lo fuimos logrando. En uno de esos encuentros, Juan Pablo, muy seguro de sí mismo, se paró enfrente mío y desde lo más profundo de su ser me dijo: no, profesora, yo no voy a poder hacerlo. No voy a poder subirme a un escenario. Ni siquiera en un acto escolar he participado porque tengo pánico escénico. Con esto de que yo quería innovar en mis prácticas, no podía volver a mi práctica habitual y decirle: mira, Juan Pablo, si no haces tu charla te llevas la materia. Entonces le dije: bueno, Juan Pablo, no hay problema. Vamos a grabar tu charla. Seguí participando en el taller y el día del gran evento pasamos tu charla en vivo. Bien, Juan Pablo con sus 20 compañeros empezaron a trabajar en el taller, realmente se fueron logrando encuentros que en su principio eran desencuentros. Empezaron a entender lo importante que era escuchar al otro, que era compartir una idea con el otro y desde mi lugar poder sumar a esa idea, siempre de manera positiva, siempre de manera crítica. Y así se fue dando, el taller se fue formando. Una semana antes del gran evento final, busqué a Juan Pablo y le dije: Juanpi, vamos a grabar tu charla si la pasamos. Y él, otra vez, con toda su seguridad, se paró enfrente mío y me dijo: no, profesora, yo no voy a grabar mi charla. Igual que todos mis compañeros, me voy a parar enfrente y voy a dar mi charla. Ese día, en el evento final, el resultado fue ese: 21 charlas. 21 alumnos pudieron pararse en un escenario y contarles a sus padres, a sus profesores, a sus compañeros, a sus amigos, sus ideas propias. Pero como les dije al principio, lo importante de este proceso no es solamente la charla. Lo importante es ese proceso que fueron haciendo los chicos y que fuimos haciendo todos. Todos salimos transformados. Todos salimos de nuestra zona de confort. Todos aprendimos lo que es ser tolerante, a trabajar en equipo, a escuchar al otro. Para terminar, estoy convencida que con prácticas educativas como estas podemos tocar la vida de nuestros alumnos. Podemos desarrollar en ellos habilidades que les permitan desenvolverse en la vida misma. Estoy convencida que podemos desarrollar cerebros felices, cerebros críticos y cerebros flexibles. Y si no, como miren a Juan Pablo, ese alumno, el más valiente de todos, el que no podía subirse a un escenario, el que nunca salió en un acto, hoy está acá. Hoy quiere contarles en una charla corta su gran idea y su personal idea, su idea propia. Un aplauso para Juan Pablo, por favor. Muy bien. Levante la mano quienes saben quién fue el primer líder de la tribu Borbona. Levante la mano quien puede recitarme el teorema de Pitágoras. Bueno, veo que menos de la mitad de las personas pueden responderme a estas preguntas. Yo honestamente, si me preguntasen lo mismo, yo tampoco sabría qué responderlas. Y eso que estudié y bueno, aprobé estos temas en la secundaria. La secundaria es uno de los momentos, una de las etapas más importantes de cualquier persona. Es donde uno se conoce a sí mismo y donde adquiere muchos conocimientos. El problema con estos conocimientos es que son desechables. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos mucho, pero después los volcamos en un examen y como podemos ver, no nos acordamos nunca más de ellos.
Pero entonces, ¿por qué nos gastamos este tiempo en estos conocimientos? ¿Qué sería útil aprender? Por ejemplo, a mí me cuesta expresarme, ya se nota mucho. Habilidades como esta, o como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la escucha activa y la lógica pueden ser muy buenas habilidades para aprender en la escuela, en vez de fechas o primer líder de Borbón. Por eso yo quiero que empecemos entre todos qué realmente estamos enseñándole a nuestros chicos y qué les vendría bien en su vida, para que después ellos puedan usarlo y no terminen acá como que no saben ni citar el teorema de Pitágoras. Muchas gracias. Justo como dice la profe Romina, lo más importante es ese proceso experiencial que se vive con los estudiantes, en ese proceso académico que permite que ellos construyan experiencias, conocimientos, habilidades y desarrollen destrezas. A través de la estrategia de situaciones de aprendizaje podemos hacer realidad ese desarrollo de cerebros frescos, flexibles, críticos y creativos, mientras promovemos esas experiencias de aprendizaje en contexto, partiendo de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, creando esas experiencias a través de la investigación, la experimentación y la colaboración. Según nuestro currículo, se llama a una situación de aprendizaje a las circunstancias creadas sobre la base de la realidad con el propósito de que el estudiante construya y aplique determinados conocimientos o saberes. Una situación de aprendizaje bien desarrollada permite que los estudiantes desarrollen esa habilidad de investigación mientras formulan hipótesis, recolectan información, llegan a conclusiones, reflexionan, viven un aprendizaje con sentido y se relaciona, como hablamos en el encuentro de planificación, con el principio de aprendizaje significativo y el principio de realidad. Esta estrategia permite que estén los roles bien claros de los estudiantes como protagonista, el centro del proceso, que sea un ente creativo, participativo, que investigue, que explore y en el caso del docente, que juegue su rol de mediador, facilitador, guía, evaluador, observador y diseñador de esas experiencias que van a permitir que el estudiante cumpla con el objetivo dispuesto. Antes de diseñar o seleccionar una situación de aprendizaje, es importante prever que pueda promover un proceso pedagógico motivador, interesante y coherente, que mantenga ese hilo conductor que orienta el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En esta situación de aprendizaje se tiene que proponer y promover que el estudiante cumpla con ese rol pedagógico, desde el principio hasta el fin, que le haga sentido esa situación, que participe en cada proceso del desarrollo de la investigación, de ejecución de las actividades e incluso en la presentación de los resultados. Una buena situación de aprendizaje permite que el estudiante se sienta desafiado a aprender aquello que no sabe y a utilizar aquello que sabe para poder buscar una solución a una problemática. Pueda trabajar en equipo, desarrolle proyectos colaborativos, pero también de manera individual, mantenga siempre un estado y una mentalidad optimista de que se puede lograr el resultado o una solución a la problemática presentada. Y además, muy importante que esta situación guarde coherencia con nuestros objetivos de aprendizaje y con la unidad o tema que estemos trabajando. De esto sale la situación de aprendizaje. Tiene que ir completamente alineado y transparentado en nuestra planificación. Aunque las situaciones de aprendizaje son lo mismo en cada uno de los niveles, hay algunas particularidades que corresponden a cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se abordaría una situación de aprendizaje en el nivel inicial y en el nivel primario y secundario, para luego ver cómo podemos evaluarlas. Las situaciones de aprendizaje en el nivel inicial se presentan como un juego, un objeto, una situación que sirva como provocación, que sea el detonante para esa experiencia de exploración, experimentación a través de ensayo, error y búsqueda de la solución a un problema puntual. El rol del docente en este sentido es acompañar al niño en cada uno de los procesos, con preguntas detonantes, preguntas inteligentes y aproximar al niño y a la niña a la construcción del aprendizaje, permitiendo que ellos puedan dar diferentes soluciones a ese problema presentado.
Es importante tener en cuenta que para que esta situación de aprendizaje sea pertinente, tiene que partir de los intereses, necesidades, realidades y cotidianidad de los niños y las niñas con los que estamos trabajando. La indagación dialógica, la exploración del ambiente de diferentes textos y la exploración son buenas estrategias para poder recoger información que en su momento alimentarían la creación de situaciones de aprendizaje. Es importante que se favorezca a través de la situación de aprendizaje y las actividades posteriores para buscar la solución de ese problema, pueda favorecer la curiosidad, la exploración, la resolución de problemas, el contexto, poder alinear los contenidos propuestos, ya sean conceptuales, procedimentales y actitudinales. Aparte de nunca olvidar de que los niños deben mantener un rol activo en todo momento. No importa que estén en el nivel inicial, hay un nivel de autonomía que ellos deben ir desarrollando si nosotros le damos la oportunidad. Y el aprendizaje tiene que estar en su cancha. Nosotros vamos a guiarlo y vamos a diseñar las estrategias que van a permitir que ellos logren el aprendizaje. Sin embargo, ellos tienen que ser los protagonistas y ser ellos los que vivan ese proceso de búsqueda de una solución. Vamos a ver un ejemplo. Veamos la siguiente situación de aprendizaje. Se escapa el agua. La maestra muestra en la clase un video de un escape de agua que hay en una casa. Les cuenta que los dueños de esa casa tienen varios días muy preocupados porque no saben qué hacer para detener ese escape, pues no encuentran el lugar de origen. Por medio de preguntas y una lluvia de ideas, los motiva a investigar sobre este escape, buscando algún lugar similar en sus casas para que puedan analizar de dónde vendría esa agua, cuáles consecuencias podría tener el escape, cómo pueden detenerlo y a quién acudir en búsqueda de ayuda. Como parte de las actividades, los niños deben entrevistar a los adultos que viven con ellos sobre este tipo de escape y la importancia de solucionar este problema. Contactarán junto a la maestra a personas que puedan comentar en alguna clase sobre los problemas de escapes de agua, ya sea a nivel de plomería, a nivel de medio ambiente, y consultarán con algún experto explicándoles a detalle todo lo que ha sucedido para poder buscar una solución. Con ayuda de sus familias pueden crear algunos carteles donde se explique diversas formas de detener escapes en las casas y también ahorrar agua. Al final, pueden entre todos hacer un video donde se motive acerca del cuidado del agua en las casas. Si eres docente del nivel inicial, hazte algunas preguntas para ver qué tipo de situación de aprendizaje pudieras crear ahora mismo. Piensa en su contexto inmediato, piensa en sus realidades, piensa en su nivel de abstracción incluso. ¿Qué situación puedes diseñar que pueda responder a los contenidos que abordas? Te doy un momento. Piensa y trabaja con tu planificación. En el caso del nivel primario y secundario, también podemos hacernos unas cuantas preguntas para poder diseñar situaciones de aprendizaje pertinentes para estos niveles. Pensar cuáles situaciones dentro del contexto escolar, contexto mundial, su contexto familiar, la época, generación en que estamos viviendo, pueden darnos información, nos pueden dar un poco más de luz para poder diseñar de manera coherente y que sean relevantes esas situaciones de aprendizaje y, claro está, que guarden relación con los contenidos que tenemos propuestos. Podemos partir de contextos específicos y necesidades dentro de la escuela para poder diseñar esas situaciones de aprendizaje. También podemos tener diferentes situaciones simuladas que diseñemos partiendo de alguna realidad a la que tengamos que buscarle alguna solución. Por ejemplo, un estudiante que inicia el año escolar en un país desconocido, se presenta el desafío de darse a conocer en una lengua diferente y compartir las características del lugar en donde vive. Otro ejemplo puede ser participación de las y los estudiantes en un congreso internacional del cambio climático y para ello estudian los cambios en el clima del Caribe y Centroamérica, salvando el mundo de la escasez de agua, descubriendo acciones para evitar que las plantas, los animales, los seres humanos nos quedemos sin este líquido vital. Las y los estudiantes participan en un intercambio cultural con personas de otras nacionalidades y comparten el recorrido histórico mediante el cual nace la República Dominicana. Son diferentes temas, diferentes situaciones que nos dan información o un punto de partida para poder diseñar una situación de aprendizaje. Aparte del contexto escolar, podemos optar por recoger información del contexto local, familiar o comunitario. Por ejemplo, familias que pintan sus casas y necesitan medir los espacios y elaborar su presupuesto,
Un grupo de niñas y niños vivirá la experiencia de 2 semanas haciendo comentarios deportivos y de actividades sociales en una radio local. Los líderes de una comunidad se organizan para presentar una campaña ante la contaminación del aire que afecta el sistema respiratorio de las familias que la componen. Diferentes situaciones, diferentes contextos que nos pueden dar ese punto de partida, partiendo de los intereses de los estudiantes, pero que fácilmente pueden vincularse con diferentes contenidos, incluso de diferentes asignaturas, lo cual nos puede permitir promover un aprendizaje multidisciplinario. Una situación de aprendizaje está compuesta por un escenario, ese contexto inicial donde surge, un asunto, ese tema central, que es el que dirige esa situación, una intención o situación inicial, que es la que da apertura al desarrollo de esa situación de aprendizaje, un aprendizaje requerido, que es el que se necesita para poder resolver la situación, ya sea porque sea un contenido que abordamos y que también dentro de la situación tenemos que aprender algunas otras habilidades que nos van a permitir desarrollar la situación, actividades que son el procedimiento para poder buscar la solución al problema y un escenario final donde se presentarían los hallazgos para poder presentar esa solución a la situación de aprendizaje. Veamos 2 ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a leer la siguiente situación de aprendizaje. Te han elegido para participar de una experiencia única, pertenecer al grupo Los Exploradores del Planeta, del proyecto Pequeños Científicos de un observatorio de ciencias y tecnología. Realizarán un viaje donde descubrirás diferentes océanos, mares, continentes, islas y archipiélagos. Tendrás una misión en cada destino que llegues, el cual te irá dando pistas para descubrir las características del lugar visitado. Construirás un portafolio en el que irás colocando fotografías y textos de los lugares que recorren y elaborarás textos instructivos para orientar personas que visitan el lugar por primera vez. Identificarás los lugares del recorrido en el mapa mundi, elaborarás un presupuesto sencillo para los gastos del viaje y prepararás un video de presentación personal para compartirlo en los lugares que visites. Ahora, con este mismo ejemplo, vamos a identificar las partes que componen esta situación de aprendizaje. Volvamos a leerla. De un observatorio de ciencias y tecnología. Vamos a realizar un viaje donde descubrirás diferentes océanos, mares, continentes, islas y archipiélagos. Comenzamos con los aprendizajes. Tendrás una misión en cada destino que llegues, el cual te irá dando pistas para descubrir las características del lugar visitado. Otro aprendizaje. Construirás un portafolio en el que irás colocando fotografías y textos de los lugares que recorren y elaborarás textos instructivos. Otro aprendizaje requerido para orientar personas que visitan el lugar por primera vez. Identificarás los lugares del recorrido en el mapa mundi, elaborarás un presupuesto sencillo, otro aprendizaje para los gastos de viaje, y prepararás un video de presentación personal para compartirlo en los lugares que visites. De manera explícita se pueden ver cada uno de estos elementos. Es necesario que el niño en el camino conozca de geografía, conozca de textos instructivos, conozca cómo se hace un presupuesto sencillo e incluso qué necesita para hacer un video de presentación personal sobre el recorrido que acaban de hacer en este grupo Los Exploradores del Planeta. Quedan detallados los procedimientos para poder alcanzar los aprendizajes y también claramente el producto que van a entregar luego de haber recorrido este trayecto en la situación de aprendizaje. Otros elementos que se pueden identificar: claramente el rol del estudiante, un rol activo en el que recorre él mismo esta ruta y va recopilando información y construyendo ciertos elementos que permiten alimentar ese escenario o esa entrega final. Veamos la siguiente situación, pero ahora te toca a ti identificar esos elementos. La comunidad de La Caleta está siendo afectada por un brote de dengue, provocando que varios de sus habitantes sean internados en centros de salud. A través de la exposición de conocimientos elaborados, los estudiantes organizan una campaña de sensibilización utilizando la creatividad al integrar estrategias y recursos para la comunicación que motiven a valorar la importancia de preservar la higiene y las medidas que permitan mantener una buena salud. ¿Qué elementos puedes identificar? ¿Cómo podrías enriquecer esta situación para que pueda cumplir con todos esos elementos o para que pueda cumplir con el contexto, realidad de tus estudiantes y tus contenidos de tu grado que tú impartes? Es importante
que la situación de aprendizaje que consultemos o que construyamos, la evaluemos, pasemos por ese proceso de revisión, pues hay una serie de elementos que necesitan estar presentes para poder considerarse una buena situación de aprendizaje o pertinente para poder utilizarla en nuestro proceso académico. Vamos a ver estos elementos. Podemos utilizar esta lista de cotejo. Los indicadores serían para poder evaluar mi situación de aprendizaje, si se evidencia un escenario, una circunstancia o un ambiente operativo o entorno donde se ha de realizar el aprendizaje, tiene un asunto, producto a realizar, una situación o problema a resolver. Se puede constatar la intención o situación inicial, ese punto de partida y el rol del estudiante. Se ha definido el aprendizaje o los aprendizajes que se requieren para resolver el problema o realizar el producto. Se puede evidenciar el procedimiento general con el que se lograrán los aprendizajes, incluyendo el escenario final o punto de llegada. Las y los estudiantes tienen una función protagónica. La situación desafía a mis estudiantes, les reta, les invita a aprender, les ayuda a ser creativas y creativos. Se proponen trabajos en equipo para las y los estudiantes. Se promueve que las y los estudiantes aporten a su escuela, familia o comunidad con sus aprendizajes. Se han elaborado situaciones del contexto de las y los estudiantes. Detente un segundo y reflexiona si tiene estos elementos. Veamos otra lista de cotejos. En el caso del nivel secundario, podemos leer estos siguientes indicadores. Se evidencia en la situación de aprendizaje el desarrollo de una circunstancia creada sobre la base de la realidad que parte del reconocimiento de las características de los adolescentes y de su contexto económico, social y cultural. Se visualiza en la situación de aprendizaje los elementos que la conforman: el contexto, problema, mediadores o contenidos, evidencias, punto de llegada o aprendizajes esperados. Se evidencia en el contexto de la situación de aprendizaje un espacio, lugar, tiempo determinado y las relaciones dinámicas entre los sujetos que interactúan como una realidad compleja y con significado. El problema presente en la situación de aprendizaje evidencia un reto, desafío, una mejora, falta, conflicto, por lo que implica procesos de análisis, argumentación y resolución en base a las competencias del currículo y mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje. Si eres docente de primaria o secundaria y necesitas abundar sobre estos temas y consultar algunos documentos, te invito a observar estos dos informes de construir su planificación docente con base en las situaciones de aprendizaje, y así puedes ampliar el espectro para poder tener más referencia al momento de diseñar tus situaciones de aprendizaje. Muy importante al momento de sentarnos a redactar o escoger una situación de aprendizaje es que parta de un contexto, que cumpla con el nivel de exigencia acorde al grado, el nivel de autonomía, el nivel de abstracción, la realidad de tus estudiantes, partir de una problemática para la cual podemos buscar una solución, permitir la resolución de un problema concreto, que el estudiante juegue un rol activo, promover el desarrollo de diversas destrezas de pensamiento, planificar diversas actividades que son las que van a permitir el logro de esas competencias, reflexionar sobre las situaciones creadas, utilizar esas listas de cotejo que compartimos ahora mismo y evaluar las situaciones creadas. Una vez las utilices en tu planificación o en la ejecución de tu clase, evalúa los resultados de tus estudiantes, el impacto de las situaciones, si se puede mejorar, si se debe cambiar, si debe mantenerse de esa manera. Lograr la coherencia con los contenidos, los objetivos, los indicadores, el tema. Factor tiempo, dependiendo del grado, la amplitud de ese problema, las asignaturas que involucre e incluso la cantidad de indicadores o contenidos. Te puede tomar una semana, 2 semanas, quizás hasta un mes, pero todo depende de la situación. Cuidado, no podemos abarcar mucho, pero tampoco atropellar el proceso. Pensemos todo lo que implica de manera sincrónica y asincrónica el poder desarrollar esa situación, resolver esa problemática y presentar los resultados. Si queremos ser muy ambiciosos y durar mucho en el tiempo, podemos dispersar este proceso y perder el control y el objetivo. Si lo atropellamos y duramos muy poco tiempo, quizás los estudiantes no logren comprender cada proceso que se llevó a cabo para solucionar el problema, o quizás no llegan a entender cómo fue que lo hicieron. Tienes que ser muy sabio en el tiempo que tú escojas. Ahora es tu turno. Te dejo 2 tareas.
Piensa en las situaciones de aprendizaje que compartimos. Valora si cumplen con los requisitos. Ahorrar el agua, el problema de la caleta, los chicos que se van de viaje. Utiliza la lista de cotejos. Mira a ver una situación que tú hayas creado también. Evalúala, analízala. Y ahora también te invito a tomar tu planificación. Escoge un tema, una unidad, el formato que desees utilizar y sigue esa secuencia, ese hilo conductor de contenidos, indicadores y crea una situación de aprendizaje que sea coherente, que sea pertinente y parta de un contexto que responda a la realidad de tus estudiantes. Te invito a hacer ese ejercicio y a reflexionar sobre ello, que practiques todo lo necesario. Un abrazo a la distancia y nos seguimos viendo.